Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. ¿Cómo están mis niños? Buenas tardes, Lizzie. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minuto más que se incorporen todos. Ya se ve ahí el material, ¿no? Sí, Lizzie. Bien. Buenas tardes de manera oficial. En el día de hoy vamos a comenzar con el estudio del marco teórico y o referencial que corresponde al proyecto de investigación. Aquí comenzamos ya capítulo número 2. Y de igual manera va a aparecer en el proyecto de investigación. Capítulo 2, marco teórico. Momento que se están uniendo otros estudiantes. Ya estamos.
Ya está. Entonces, capítulo 2, marco teórico, conceptual y o referencial. ¿Ya? Igual que en las clases anteriores, yo les voy a ir dejando el material en la plataforma. Pero de cualquier manera, recuerden que ya aquí comienza a complicarse la redacción del proyecto de investigación. Por tanto, es importante, y sigo insistiendo, número 1, transcribir el resumen al cuaderno. Pero, Número 2, ir avanzando. Ir avanzando en la redacción práctica del proyecto de investigación, es decir, llevar la teoría a la práctica. El marco teórico constituye el corazón del trabajo de investigación. Es sobre esto que se construye todo el trabajo. Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo. Siguen uniéndose estudiantes. Esta base teórica representa una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Si esta no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta y cuáles no. Sin una buena base teórica, todo el instrumento diseñado o seleccionado, una técnica empleada en el estudio, carecerá de validez. Estas técnicas que menciona el marco teórico es el próximo capítulo que vamos a avanzar en el proyecto de investigación. Por tanto, nos damos cuenta que una cosa depende de la otra. Podemos decir que es una cadena en la que un eslabón depende del otro. Recuerdan que en clases anteriores decíamos que si la pregunta de investigación está incorrecta o no está planteada, no podemos plantear los objetivos generales y específicos. De igual manera, seguimos dependiendo. Entonces, lo que quiero con esto es que ustedes comprendan la importancia que tiene hacer un buen marco teórico en nuestra investigación. Me adelanto a decirle que el marco teórico tiene como mínimo 30 páginas para redactar en el proyecto de investigación. Por tanto, hay que dedicarle tiempo a investigar en internet todo lo referente al tema de ustedes. Aquí entra todo lo que tiene que ver con conceptos, teorías y todo el contenido relacionado con el tema que ustedes han elegido, pero mínimo va a tener 30 cuartillas. El marco teórico es el capítulo del trabajo en el cual se encuentran los antecedentes y las bases teóricas o la fundamentación teórica. Es importante señalar que el proyecto estrecha la relación entre la teoría, el proceso de investigación y la realidad del entorno. Es decir, las teorías que vamos a encontrar planteadas, es decir, los conceptos y las teorías del tema que ustedes han elegido, vamos a relacionarla con todo nuestro proceso de investigación y la realidad en la que estamos viviendo ya en esa especificidad que ustedes eligieron. Es decir, que vamos a comenzar hablando de todos los conceptos y las teorías, por ejemplo, menciónenme. Si vamos a hablar, por ejemplo, de fractura de cadera, vamos a comenzar diciendo qué es la cadera, cuáles son las características de la cadera, dónde se encuentra la cadera en el organismo humano, etcétera. Es decir, todo lo de la cadera. Luego vamos a plantear, fíjense, estoy tomando un ejemplo hipotético para que ustedes comprendan. Luego vamos a hablar, por ejemplo,
de los accidentes que producen o provocan estas fracturas de cadera. Vamos a hablar de las complicaciones, vamos a hablar de los posibles tratamientos y así vamos a hacer todo una referencia de lo que tiene que ver con nuestro tema de investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunten ahora, no se queden callados como con el título de la investigación. Quiero escucharlos. ¿Ya tienen idea de en qué consiste el marco teórico? Listen, yo tengo una duda. ¿Sí? Para hacer el marco teórico, ¿no es necesario acaso tener antes el desarrollo del tema? Porque hasta donde yo tengo entendido, el marco teórico es como un resumen de todo el desarrollo del tema. No, el resumen es una cosa y el marco teórico es otra. El resumen es el último que se hace. Esa era mi duda, porque cuando yo estaba en el colegio, primero me hacían hacer el desarrollo del tema para luego hacer el marco teórico. No, el resumen es lo último que se hace en una investigación. El marco teórico se refiere a teorías y conceptos en las que nos vamos a basar para realizar nuestra investigación científica. Recuerden que desde el principio les comenté que existen diferentes tipos de investigación. En este caso vamos a realizar una investigación utilizando un método científico. Es por ello que tiene estas características específicas. Cada tipo de investigación tiene sus características. ¿Ya? ¿Entendido? Dicen entonces que vamos a desarrollar casi todo lo que es frente al tema. Claro. Estamos llamando marco teórico, conceptual y referencial, porque aquí se esclarecen todos los conceptos, se refiere a autores, a trabajos que se han construido de nuestro tema, se refiere a algunas teorías. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Qué quiere decir? Que este paso, este capítulo, todo lo que vamos a hacer es una revisión documental. Todo lo que vamos a hacer es buscar información sobre nuestro tema. Pero esto no va a ser un copia y pega de internet, porque nosotros también vamos a poner nuestro conocimiento y nuestra elaboración en el marco referencial. Es decir, que no solamente vamos a copiar y pegar. Por supuesto, aquí nos vamos a documentar a través de internet, ¿verdad? A través de internet, a través de toda la literatura que hable sobre nuestro tema. Pero nosotros también debemos abordar con palabras propias lo referente a nuestro tema y dónde queremos llegar. Si vamos a trabajar prevención de algo, entonces tenemos que, como les dije, comenzar hablando sobre los conceptos, sobre las teorías. Si vamos a hablar, es a elección de ustedes, si vamos a hablar de complicaciones, si vamos a hablar de prevención, es decir, todo lo que abarca en cuestiones de teorías y conceptos nuestro tema de investigación. Quiero escucharlos hasta aquí para continuar analizando el texto. Si se va entendiendo, si tienen alguna duda, por favor, pregunten, no me hagan lo mismo que con el título de la investigación. Fue frustrante para mí que tuvieran una duda y no fueran capaces de decir, profesora, vuélvame a explicar, yo no entendí bien lo que hay que hacer. Dicen, Sí. son de marco teórico, son 30 páginas.
lo que tenemos que hacer en nuestra investigación. Mínimo 30 páginas. Y ese tema va a ser para el segundo parcial, ya que va a ser muchas páginas. ¿Perdón? Va a ser para el segundo parcial este tema del marco Un teórico. momento, déjeme, los voy a silenciar a todos, por favor, y después Alejandra usted habla, porque hay un micrófono ahí que no nos deja escuchar. Ya está. Adelante, Ya. Alejandra. Este tema de marco teórico va a ser para el segundo parcial porque al parecer es muy largo y vamos a tener que escribir. Es bien largo. Nos vamos a pasar unos cuantos encuentros, unas cuantas horas clases redactando el marco teórico de la investigación. ¿Y vamos a ir por partes haciendo el marco teórico? ¿O tenemos Claro, vamos a ir por parte haciendo el marco teórico, vamos a ir revisando el avance del marco teórico, de la misma manera que lo hemos hecho hasta hoy, ¿no? Que hemos realizado actividades, ejercicios prácticos, que hemos analizado toda la teoría, de la misma manera lo vamos a hacer. Ahora, mi preocupación es que ustedes tengan una duda y no sean capaces de comentarla. Eso sí me preocupa. De cualquier manera, ustedes tienen la posibilidad, fíjense, siempre les hago el mismo comentario a todos mis alumnos. Cuando yo fui estudiante universitaria, solamente teníamos la opción de los libros. Hoy ustedes tienen el internet. Solamente con preguntarle a Google investigaciones científicas, ahí van a poder ver ejemplos de proyectos, de cómo redactar un objetivo, en este momento de cómo redactar un marco teórico, y ustedes se pueden guiar, busquen opciones. De cualquier manera, yo les puedo citar ejemplos de marcos teóricos para que se guíen en su confección, pero recuerden que aquí vamos a darle un toque individual. No puede ser igual, no puede ser un copia y pega de internet. Sí nos vamos a apropiar de copiar y pegar información, pero no solamente nos vamos a basar en copia y pega, también tenemos que hacer nuestras reflexiones y hablar de nuestra investigación. ¿Sí? Otra cosa, en el marco teórico vamos a continuar utilizando las normas APA. Estas normas APA tienen la guía de cómo utilizar estas fichas bibliográficas en la redacción del marco teórico. Fíjense, porque cuando yo voy a tomar, por ejemplo, voy a copiar un párrafo de un libro ya sea digital o del tipo que sea, yo tengo que hacer una acotación de la bibliografía y eso lo indica la norma APA. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enumerar? Porque cuando lleguemos al punto de redactar la bibliografía, todo esto tiene que ser mencionado en las referencias bibliográficas. Por tanto, es importante ir acotando todo lo que mencionemos en el marco teórico respecto a la presentación de las referencias bibliográficas en el futuro. Es decir, que cuando lleguemos a redactar las referencias bibliográficas, ya tenemos alguna bibliografía consultada para redactar esta bibliografía. ¿Me hago entender? Si yo voy a copiar, fíjense, si yo voy a copiar un párrafo del libro Fisioterapia para adultos mayores, fíjense, un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, el título del libro, el número de la página y el número del párrafo, ustedes lo van a ir anotando en una hoja independiente en el que todavía no van a mencionar en el marco teórico, pero lo vamos a utilizar luego en las referencias bibliográficas. Es decir, que ustedes van anotando cada búsqueda que hagan y al final
ya van a tener, de hecho, la referencia bibliográfica ya establecida, ¿no? Pero si yo le pongo, si yo le escribo el número 1 a ese párrafo, entre paréntesis, o como diga la norma APA, cuando el lector busque la bibliografía, ese libro debe ser también el número 1. Es decir, que debe haber una correspondencia entre la acotación del párrafo que dice en la referencia bibliográfica, disculpen, en el marco teórico, ese mismo número 1 tiene que aparecer en la referencia bibliográfica. ¿Me entendieron? Entonces, ustedes van a hacer un OR que diga referencia bibliográfica y ahí cada vez que copien algo para el marco teórico, el título, el nombre del autor, según como dice la norma APA, lo van a copiar en ese Word para que vayan conformando la bibliografía de la investigación. Pero para ello hay que estudiar la norma APA. Hay que estudiarla. ¿Ya? Entonces seguimos compartiendo el texto. La investigación puede iniciar con una teoría nueva, reformar una existente o simplemente definir con más claridad conceptos y variables ya existentes. Por tanto, estos fundamentos teóricos o marco de referencia es donde se condensará todo lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a investigar. Esto constituye una búsqueda detallada, concreta, donde el tema y la temática del objeto a investigar tengan un soporte teórico. Yo no puedo inventar nada. Todo tiene que estar justificado por una teoría. ¿Ya? Bien, el propósito de este marco teórico es proporcionar conceptos, proposiciones que permitan abordar el problema que ustedes han planteado. Por eso siempre les digo, tenemos que hablar del mismo tema, de la A a la Z. No nos podemos salir del tema. Si estoy hablando de prevención, no voy a hablar de complicaciones. Significa poner en claro para el propio investigador los postulados, los supuestos, asumir los frutos de investigaciones anteriores, esforzarse por orientar el trabajo de una manera coherente. En fin, vamos a situar el problema que se está estudiando dentro de un conjunto de conocimientos que permita orientar la búsqueda y ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que se utilizan en el trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, de manera general podemos afirmar que el marco teórico tiene como funciones, número 1, orientar hacia la organización de los datos y hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Número 2, evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado de conocimiento, ya han sido investigadas. Por eso es que yo insisto en que debe ser un tema que no haya sido investigado, que ustedes propongan algo diferente.
Número 3, guiar en la selección de los factores y las variables que serán estudiadas en la investigación, así como las estrategias de medición, su validez y confiabilidad. En el capítulo posterior a este, ya vamos a comenzar a hacer el diseño de nuestra investigación, es decir, las técnicas, los instrumentos que vamos a utilizar, ya vamos a planificar el tiempo que le vamos a dedicar a nuestra investigación, vamos a seleccionar la muestra con la que vamos a aplicar estas técnicas o instrumentos para obtener información, etcétera. Por tanto, todo tiene que estar bien planificado. Prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados. Por eso siempre les insisto en que sean específicos. Hay que hablar con un lenguaje claro, bien entendible para cualquier lector, para cualquier categoría de lector. Bien. Ya aquí estamos hablando de la estructura del marco teórico. A partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, como pueden generarse nuevos conocimientos, la validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías. De ahí la importancia de este capítulo. El marco teórico de la investigación considera conceptos explícitos e implícitos del problema, conceptualización específica operacional, relaciones de teorías y conceptos adoptados, análisis teórico del cual se desprenden las hipótesis, concluir las implicaciones de la teoría con el problema planteado. Ya ustedes tienen el problema planteado, ya ustedes tienen el título elaborado. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Comenzar a recopilar información. Ustedes van a hacer ahorita una carpeta que se llama marco teórico, y ahí van a comenzar a hacer búsqueda, a hacer investigación, a recopilar datos sobre el tema que ustedes están investigando. Todo lo que encuentren, copien y peguen. Y luego vamos a hacer una selección de lo más importante, lo más relevante que tiene que ver con nuestro tema específico. ¿Hasta aquí alguna duda? Lisa, en esa parte solo le mandamos lo que es marco teórico o lo adjuntamos No tienen que mandarme nada. Ustedes van a hacer esta carpeta, ustedes van a crear la carpeta y van a comenzar a investigar todas las búsquedas que puedan hacer sobre el tema que ustedes están investigando. En ese Word, ustedes van a ir pegando todo lo que encuentran sobre su tema. Pero recuerden que una vez que estamos copiando y pegando de internet, tenemos que copiar y pegar también la bibliografía de referencia. Eso no se puede olvidar. Lisa, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo tiene que ser el formato? Les voy a dar. ¿Puede pasar algo? Gracias. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué más? Pregunten, es el momento. Aquí en el marco teórico nos vamos a pasar unas 4 o 5 horas clase. ¿Qué más? Pregunten. Lisa, disculpa, ¿y si no pillamos exactamente toda la información y la mayoría de la información que vamos a poner en el marco teórico es solo de nosotros, lo que estamos rescatando aparte?
Hay información de No pasa todo, hay nada. información. Lo que usted le pregunte a Google, todavía yo no he visto que Google no me sepa responder sobre una pregunta que yo le hago. Hay información. Más ustedes, el beneficio de ustedes tienen un gran beneficio. Casi todos están trabajando en patología. ¿Qué no hay investigado sobre las patologías? Todo está, todo. Lo mismo en Google, que ustedes tienen libros en físico, todo lo tienen. ¿Qué más? Pregunten. Nos quedan 8 minutos. Saben cómo crear una carpeta, ¿verdad? Pregunté, ¿saben cómo crear una carpeta en sus computadoras? Sí, Yo licenciada. no sé, Sí. Lisa. Bien, usted separa, por ejemplo, en el escritorio, clic derecho, crear. Anoten si es necesario. Yo no tengo computadora, Lisa. ¿Y O sea, dónde usted está haciendo su proyecto de investigación? es un iPad, no es lo mismo. Y Bueno, no sé cómo se hace, pero puedo hacerlo en Word. Y después claro, puede hacerlo ¿sí? en Word. Claro que sí. Yo lo que estoy buscando es orientación para ustedes. Clic derecho, crear carpeta. Una vez creada la carpeta, le van a asignar un nombre. Ese nombre se va a llamar marco teórico. Y ahí, entonces van a hacer un Word que lo van a guardar en esa carpeta porque vamos a tener días de trabajo, días de investigación sobre los conceptos y las teorías de nuestro tema, ¿no? Lo que estoy buscando es que después no me digan, ay, listen, yo no sé dónde lo guardé, no sé cuál es el nombre del documento, porque ya tengo experiencia que todo eso ha sucedido. Por eso es que les oriento crear una carpeta con nombre, marco teórico conceptual o marco teórico referencial. Una vez que ya hayamos recopilado toda la información necesaria, entonces vamos a pasar a la etapa de elegir qué es lo más relevante que tenga correspondencia con mi estudio, y eso lo voy entonces a elaborar ya mi marco teórico referencial y conceptual. ¿Qué más? Entonces, por el momento solamente recopilar información. Primeramente, ustedes van a transcribir en su cuaderno este resumen, lo van a estudiar, van a comprender qué es el marco teórico para que en un segundo momento comiencen a buscar. Después que busquen todo, hay un tercer momento en el que vamos a elegir qué es lo apropiado para mi investigación. Y en el cuarto momento ya vamos a elaborar nuestro marco teórico. ¿Preguntas?
Preguntas. ¿Quedó claro? Dicen debajo de cada párrafo tiene que estar la descripción del sitio web o del libro de estilo APA. No. Las normas APA les van a indicar cómo van a hacer la señalización de cada párrafo. No es copiar todo el nombre. Van a encerrar entre paréntesis el número que corresponda a la bibliografía. Pero para ello hay que estudiar las normas APA. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Se agotaron las preguntas? Bien, puedo comprender que no hay dudas, ¿verdad? En este primer momento vamos a transcribir. Estoy ya depositando el material de estudio en la plataforma. Vamos a transcribir a nuestro cuaderno. Indico transcribir ¿por qué? Porque al momento de transcribir logramos hacer una comprensión, una interpretación de lo que estamos escribiendo. Es decir, de ese material que ya les he resumido. ¿Cuál es la risa, Luis? Sí, le dice, no es aquí, mi primo pasó y se hizo algo. Después no estamos entendiendo la explicación. Sí, estoy entendiendo. Perfecto. Entonces no hay duda. Quiero escucharlos. ¿No hay dudas? De mi parte no, Lice, no tengo ni una duda. ¿Nadie más tiene dudas? Bien, entonces, en el grupo de WhatsApp les he dejado un video en el que ustedes tienen que hacer la evaluación de cada docente. Van a entrar al video y van a responder todas las preguntas para evaluar a cada uno de sus docentes. Esto debe ser hoy. ¿Ya? Dicen sobre eso de la evaluación. Yo ya había hecho mi evaluación el viernes de la anterior semana porque decía que no me iba a dejar ver mis notas si no hacía eso. ¿Tengo que hacerla de nuevo? No, ¿verdad? ¿Pero de quién hizo la evaluación? ¿Mía? No, de todos los docentes. Porque o sea, es una evaluación que nos da absolutamente todos los docentes con los que llevamos la materia, ¿no? Para evaluarlo. Bueno. Tengo que hacerlo de nuevo, ¿no? ¿Verdad? A mí me asignaron el video hoy, por eso se los envié rápidamente. ¿Ya? Ya, ok, está bien. Ya, entonces en este momento vamos a comenzar a hacer el cuaderno y en la próxima clase ya vamos a comenzar a mostrar las investigaciones que han hecho sobre el tema.